Buenos días, mi nombre es Andrea Zambrano y junto a mi equipo les vamos a explicar la práctica número 3 del primer ciclo de laboratorio, que es el estudio de la farmacodinamia en relación a las interacciones del tipo antagónicas. El objetivo general es estudiar la farmacodinamia en relación a las interacciones de tipo antagónicas y los objetivos específicos explicar los cambios de la acción terapéutica cuando existen interacciones medicamentosas promoviendo el antagonismo. Justificar la variación de la acción terapéutica cuando ocurran interacciones medicamentosas, suscitando el antagonismo del diazepam al aplicar el flumazenil. Establecer la acción terapéutica del flumazenil y establecer y diferenciar el antagonismo y sus tipos. Antagonismo y agonismo. Consiste en la disminución o anulación de la acción farmacológica de un medicamento por la administración simultánea de otro, de acuerdo con su naturaleza y su mecanismo, entendiéndose por antagonista como el de una molécula que se une al receptor sin inducir en él la producción de la función a la que está destinado, por lo que su acción sería la de impedir la del agonista endógeno. Los tipos de antagonismo son antagonismo competitivo reversible, antagonismo competitivo irreversible, antagonismo no competitivo y antagonismo por neutralización. Ahora les voy a hablar sobre uno de los medicamentos usados en la práctica, que es el flumazenilo. Flumazenil, también conocido como flumazenilo o flumazepil. Es un antagonista GABA disponible únicamente en inyectable y el único antagonista del receptor de las benzodiazepinas disponible actualmente en el mercado. Se utiliza para tratar la sobredosis de benzodiazepinas y para revertir la sedación debida a las benzodiazepinas durante la anestesia. El flumazenil se administra solo mediante inyección intravenosa rápida, ya que es altamente irritante y se debe tener cuidado para evitar la extravasación. El mecanismo de acción del flumazenil es que tiene una alta afinidad por el receptor complejo GABA-benzodiazepina, el sitio de unión específico de las benzodiazepinas. Este sitio es donde se produce la inhibición. El flumazenil compite con benzodiazepinas para la unión, debido a que la unión es competitiva y que el flumazenil tiene una duración mucho más corta de acción que la mayoría de las benzodiazepinas. Es posible que los efectos del flumazenil sean disipados antes que los efectos de la benzodiazepina. La farmacocinética del flumazenil. El flumazenil se administra por vía intravenosa, como lo dije anteriormente, ya que si se administra oralmente experimenta un extenso metabolismo de primer paso. El medicamento se introduce rápidamente en el cerebro con un inicio de acción de 1 a 2 minutos. Las concentraciones máximas son proporcionales a la dosis y ocurren entre 1 y 3 minutos después de su administración. La unión a proteínas es de aproximadamente 50% y disminuye en pacientes con insuficiencia hepática. La excreción es aproximadamente el 90-95% renal, principalmente como metabolitos, con un 5 a 10% que aparece en las heces, y la excreción es esencialmente completa en 72 horas. La farmacodinamia del flumazenil. El flumazenil intravenosa ha demostrado antagonizar la sedación, el deterioro de la memoria, el deterioro psicomotor y la depresión ventilatoria producida por benzodiazepinas en voluntarios humanos sanos. La duración y el grado de reversión de los efectos sedantes de las benzodiazepinas están relacionados con la dosis y la concentración plasmática del flumazenil. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Saba. Clorfenamina. Fármaco antihistamínico sintético perteneciente al grupo de las alquilaminas. Casi todos sus efectos farmacológicos se atribuyen a la acción bloqueadora competitiva sobre los receptores de la histamina, con selectividad por el receptor histaminérgico. Su mecanismo de acción. Los efectos sedantes de la clorfenamina se deben a una acción sobre los receptores histamínicos del sistema nervioso central. La administración crónica de la clorfeniramina puede ocasionar una cierta tolerancia. Los antagonistas de la histamina no inhiben la secreción de histamina por los mastocitos como hacen el cromoglicato o nedrocromil, que compiten con la histamina en los receptores H1 del tracto digestivo, útero, grandes vasos y músculos lisos de los bronquios. El bloqueo de estos receptores suprime la formación de edema, vasodilatación y prurito que resultan de la acción de la histamina.
Un gran número de bloqueantes H1 de histamina también tienen efectos anticolinérgicos debido a una acción antimuscarínica central. Sin embargo, los efectos anticolinérgicos de la clorfeniramina son moderados. Su farmacocinética. La clorfenamina se puede administrar oralmente por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Por vía oral, este fármaco se absorbe bastante bien. Los alimentos retrasan su absorción, pero sin afectar la biodisponibilidad. El comienzo de la acción antialérgica de la clorfeniramina se observa a los 30 a 60 minutos y es la máxima a las 6 horas, mientras que las concentraciones plasmáticas máximas se detectan a las 2 horas de la administración. La duración de los efectos terapéuticos oscila entre las 4 y 8 horas. La clorfeniramina se une a las proteínas del plasma en un 72%, se distribuye bien por los tejidos y fluidos del organismo. Cruza la barrera placentaria y se excreta en la leche. El fármaco se metaboliza extensa y rápidamente, primero en la misma mucosa gástrica y luego en su primer paso por el hígado. Se producen varios metabolitos N desalquilados que se eliminan en la orina, conjuntamente con el fármaco sin alterar. Su contraindicación. Es contraindicada en casos de hipersensibilidad a clorfeniramina, estado asmático, hipertensión arterial, retención urinaria, hipertrofia prostática, glaucoma y durante el embarazo. Aumenta los efectos sedantes de diversos depresores del sistema nervioso central, como alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, neurolépticos y opioides. El diazepam. El diazepam pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiazepinas. Funciona al calmar la sobreactividad normal con el cerebro, como todos los fármacos de su clase. Actúa deprimiendo la conducción nerviosa en ciertas neuronas del sistema nervioso central, donde se produce una leve sedación, hasta hipnosis o coma, en función de la dosis administrada. Todo depende de su dosis administrada. Los materiales. Los materiales a usar en esta práctica son: vamos a necesitar un animal, que es un conejo o un ratón de experimentación, y los materiales son los siguientes: jeringa, solución fisiológica, el fármaco, que es el flumacenilo, y solución inyectable, y la confleniramina en tabletas. Su procedimiento. Lo primero que hacemos es tomar el dato del peso del conejo de la práctica número 1. Luego vamos a calcular las dosis donde se administra en función al peso del conejo, considerando que la dosis del flumacenilo es de 0,01 miligramos por kilogramo. Con eso es que vamos a trabajar en base al peso. Luego vamos a administrar la dosis disuelta en un cc de solución fisiológica al conejo de la práctica número 1, en caso de que no haya despertado de la primera sedación. En caso de lo contrario, que haya revertido el efecto sedante de la práctica, debemos repetir la dosis administrada del sedante y al cabo de 20 minutos proceder a la aplicación del flumacenilo. Y luego vamos a recolectar los datos de los siguientes signos, considerando que en el minuto 0 el conejo debe estar bajo los efectos del sedante y en el minuto X, el cual se debe reportar, el conejo habrá restituido la conciencia y elevado los signos planteados en el cuadro. Voy a explicar el cuadro una vez administrada el medicamento al ratón, y es que teóricamente no debería ocurrir midriasis. Igual ocurriría con la miosis, que no debería ocurrir, y en la frecuencia cardíaca es aproximadamente 325 a 780 pulsaciones por minuto, y el efecto es el deseado por el aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria aproximadamente debería ser de 90 a 220 por minuto, y si se da el efecto de la frecuencia de la respiración. ¿Reacciona el sistema nervioso central? Sí reacciona en el sistema nervioso central una vez administrado el fármaco al ratón, y la mención urinaria no debería darse. La respuesta al dolor, sí debería haber una presencia de dolor una vez administrado el fármaco, y en la respuesta espontánea no debería
ocurrir la respuesta espontánea. Con la discusión de resultados y la primera pregunta sería la interacción de los medicamentos antagonistas, y es que consiste en la disminución o anulación de la acción farmacológica de un medicamento por la administración simultánea de otro, de acuerdo con su naturaleza y mecanismo, entendiéndose por antagonista que es una molécula que se une al receptor al inducir o al producir la función a la que éste está destinado. Según el tipo de unión de receptor, dice que hay dos tipos de antagonistas, y es que está el antagonista competitivo, que es tiende a ser el más fuerte. Este ocurre cuando ambos medicamentos pretenden unirse a un mismo receptor y uno va a bloquear la acción del otro. Cabe destacar que estos se clasifican en competitivo reversible, y este es la unión del antagonista con el receptor. Resulta reversible y puede lograrse el desplazamiento del antagonista al aumentar la dosis del agonista. Y el otro sería el antagonismo competitivo irreversible, y este se caracteriza porque es la unión del antagonista con el receptor. Resulta irreversible y puede lograrse el desplazamiento del antagonista al aumentar la dosis del agonista, debido a que han formado, se podría decir que enlaces covalentes. El antagonista no competitivo es cuando se produce la anulación de la respuesta debido a los efectos farmacológicos opuestos y no a la ocupación de los receptores similares. Antagonismo por neutralización, que también es llamado antagonista químico, ocurre cuando dos fármacos se combinan entre sí para formar un compuesto inactivo que por lo general secreta del antagonista. Gracias. Buenas, mi nombre es Andrea Zambrano y a continuación les voy a explicar la pregunta número 2 de la práctica, que es la farmacología del flumacenilo, uno de los medicamentos que usamos. Corrige los efectos centrales de las benzodiazepinas mediante una interacción competitiva a nivel de los receptores. Los efectos de los agonistas no benzodiazepínicos que actúan por medio de los receptores benzodiazepínicos, como lo son la soplicona, la triazolopiridacina y otros. También son antagonizados por el flumacenilo. Sin embargo, el flumacenilo no bloquea el efecto de los medicamentos que no actúan por medio de esta vía. No se ha observado la interacción con otros depresores del sistema nervioso central. Se requiere una precaución especial cuando se emplea este fármaco en casos de sobredosis accidental, puesto que los efectos tóxicos de otros medicamentos psicotrópicos, especialmente los antidepresivos tricíclicos tomados constantemente, pueden aumentar al remitir el efecto benzodiazepínicos. No se ha observado ningún cambio en las características farmacocinéticas del flumacenil asociado a las benzodiazepinas, midazolam y lormetazepam. El flumacenil no afecta a las características farmacocinéticas de estas benzodiazepinas. En cuanto a su grado de reversión y la duración del efecto farmacológico y antagónico, dependen de la dosis y de la concentración sanguínea de flumacenil. Se administra por vía intravenosa y su efecto es aparente entre 1 a 2 minutos. Es máximo en 6 a 10 minutos y persiste por 60 a 90 minutos. Su vida media de distribución inicial es de 7 a 15 minutos y la terminal de 40 a 79 minutos. Su volumen de distribución inicial es de 0,5 litros por kilogramo y el de redistribución de 0,77 a 1,6 litros por kilogramo. Se une moderadamente a las proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se elimina en orina y heces en un lapso de 72 horas. Gracias. Pregunta número 3. Tiempo de aparición de la acción farmacológica del flumacenilo y tiempo de restauración de los signos originales. El flumacenil se administra por vía intravenosa, ya que si se administra oralmente experimenta un extenso metabolismo del primer paso. El medicamento se induce rápidamente en el cerebro con un inicio de acción farmacológica de 1 a 2 minutos. Al ser administrado en el animal de experimentación bajo los efectos de la benzodiazepina, teóricamente hablando, al administrarse por vía intravenosa el flumacenilo al animal, el tiempo de espera para haber revertido el efecto
es decir, para que vuelvan los signos originales, es de aproximadamente de 20 a 75 minutos en condiciones normales. Es importante acotar que el grado de reversión de los efectos sedantes de la benzodiazepina están relacionadas con la dosis administrada al animal y la concentración plasmática de flumazenil en el mismo y la semivida del fármaco. Gracias. Buenos días, mi nombre es Saraí Sinabel. Yo les voy a hablar sobre la pregunta número 3, que dice que establezca el tipo de antagonismo de esta práctica y las ventajas y desventajas. Primero vamos a establecer el tipo de antagonismo de esta práctica, hablando específicamente del efecto antagónico del flumazenilo sobre el diazepam, que es una benzodiazepina, haciendo énfasis en que las benzodiazepinas son psicotrópicos que tienen actividad sedante, miorrelajante, anticonvulsivo e hipnótico, pudiendo causar la depresión respiratoria. Podemos decir que el flumazenilo es un antagonista de benzodiazepinas, utilizado por la vía parenteral, ya que compite con las benzodiazepinas para la unión del receptor complejo GABA, el cual el neurotransmisor ubicuo en el cerebro y en la médula espinal actúa como un neurotransmisor inhibidor. Su presencia en los tejidos distintos del sistema nervioso central confirman que el sitio de unión específico de las benzodiazepinas, debido a que la unión del receptor es competitiva, y que el flumazenilo tiene una duración mucho más corta que la mayoría de las benzodiazepinas. Es decir que posiblemente que los efectos del flumazenilo desaparezcan antes de los efectos del diazepam. A dosis elevada puede tener actividad intrínseca, es decir, ciertos efectos agonistas o antagonistas inversos. En otras palabras, es de entender que el efecto antagónico que podemos observar al administrar el flumazenilo en un animal de experimento bajo los efectos de las benzodiazepinas, en esta práctica, es el antagonismo experimentado. El antagonismo experimentado es de tipo competitivo reversible, ya que ambos actúan en el mismo receptor, pero el fármaco que tenga mayor concentración puede invalidar el efecto del otro. Este efecto antagónico del flumazenilo sobre el diazepam es de vital importancia en el campo médico-farmacéutico, ya que su efecto ante la acción de las benzodiazepinas es indicado en casos de emergencia, en emergencias tales como una sobredosis. Gracias. Ventajas y desventajas. Una ventaja es que es importante, ya que es utilizado para revertir las intoxicaciones y podemos restablecer el sistema nervioso central nuevamente. Recargando que una de las ventajas es que es importante mantener, en caso de la emergencia, en todo momento la vigilancia de los signos del paciente, ya que al tener una semivida más corta del flumazenil, el efecto de las benzodiazepinas puede volver y pueden regresar los efectos antes de obtener el efecto deseado. De igual forma, se debe estar muy atento al paciente con las condiciones patológicas, ya que este puede causar daños irreversibles en su organismo.
damos por concluido que el flumazenilo es una imidazobenzodiazepina que tiene una gran afinidad por el sitio de reconocimiento de las benzodiazepinas en el complejo receptor GABA benzodiazepina y antagonista de manera competitiva. La fijación y los efectos alosteroicos de las benzodiazepinas y otros ligandos. Por este mecanismo bloquea los efectos electrofísicos y conductuales de las benzodiazepinas. Se utiliza en caso de sospechas de sobredosis de este tipo de ansiolíticos para revertir la sedación producida por estos agentes cuando se administra durante la anestesia general o para procedimientos de diagnóstico o terapéutico. Gracias.